¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Yo soy el psicólogo Luis García y soy psicólogo del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día todo el año a través de nuestro querido Simeter el 800-911-6666. La opción es la número 3, que le da pena hablar por teléfono, que ahora todos están metidos en la casa. Bueno, pues no se preocupen, nos puede mandar un correo electrónico, también puede chatear con nosotros. Solamente ingrese a nuestra página serfelizsysepuede.com.mx y ahí va a encontrar la burbujita del chat o la dirección de correo electrónico para que nos pueda escribir. Nosotros como psicólogos de farmacias de similares seguimos laborando normalmente ante esta contingencia porque definitivamente ha habido pues más casos de ansiedad, de estrés y bueno, pues también por esta misma ansiedad de comer de más, que es justo el tema que vamos a abordar el día de hoy con la nutrióloga Beatriz Centeno, a quien saludo ahora a la distancia. Beatriz, ¿cómo estás? Hola Liz, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Qué padre que pudiste enlazarte con nosotros. Ojalá que estén bien por allá tu hermana, tu esposo, a quien saludo también. Ojalá que nos estén viendo y nos manden sus preguntas. Claro que sí, muchas gracias. Oye, pues, ¿cómo ves esto de que pues ahora con la ansiedad, con el estrés, con el encierro, pues estamos como más proclives a subir de peso? ¿Te ha pasado en esto de tus consultas en línea o con tus pacientes que de repente te han dejado de ver y demás, que por la ansiedad han estado comiendo más? Pues mira, fíjate que es un caso muy curioso, ¿no? Pero hay pacientes que realmente están como muy conscientes de la situación por la que todos estamos atravesando y que realmente tratan de cuidarse aún más estando en casa, porque precisamente tienen como que la mayor facilidad de estar en casa, de cocinar, de prepararse ellos sus alimentos, y como que tienen más conciencia de tener una alimentación adecuada. Pero también obviamente está el otro Claro. extremo, ¿no? Que es como las personas que tienen mayor antojo, mayor ansiedad, que a lo mejor no saben por dónde iniciar una alimentación, no tanto una dieta, sino una alimentación saludable para reforzar su sistema inmunológico, para tener un peso saludable, para controlar a lo mejor alguna enfermedad que tengan como diabetes, hipertensión. A lo mejor no saben cómo y es ahí donde a lo mejor están en búsqueda de alguna persona que los ayude o que los asesore en este tema. Pero están las dos partes, curiosamente, las personas que toman conciencia y que se están cuidando, que ya tomaron como cartas en el asunto, y las personas que a lo mejor todavía no empiezan, pero que saben que es necesario, ¿no?, empezar con una alimentación saludable. Oye, eso es muy cierto. Ojalá que al ratito, conforme vayamos dándole marcha a la plática, nos hables de una alimentación para aumentar nuestras defensas o para mejorar nuestro estado de salud y prevenir también alguna otra enfermedad. Oye, y bueno, tienes toda la razón. Finalmente, quien ya a lo mejor ha llevado un proceso de nutrición contigo, con algún nutriólogo, pues está muy consciente, pero habrá otros que no, como lo mencionabas, y puede ser que o sigan con los mismos hábitos alimenticios o empeoren por esta cuestión de ansiedad. ¿Tú crees que así como hay quienes no se han cuidado o apenas empiezan a darse cuenta que necesitan empezar a mejorar su alimentación porque pues ya va un mes y ya me siento más pesado o ya me siento más lento o ya sí siento que la lonjita se me ve más? ¿Tú crees que también los niños se vean afectados ante esta situación? Sí, no, sobre todo también, digo, los niños, dependiendo de la edad en la que se encuentren, pero tienden a ser un poco más activos, ¿no? No a lo mejor salir a jugar o a lo mejor estar muy activos dentro de la casa, y ahorita con tantas semanas de encerramiento, pues obviamente como que esa actividad se ve muy limitada, ¿no?, en cuestión de la casa, y sobre todo si nos la pasamos viendo televisión, si nos la pasamos sentados, acostados o en el celular, en algún dispositivo electrónico, pues obviamente a ellos es a quien más les afecta, porque también a lo mejor les cuesta trabajo acostumbrarse a él nada más estar en casa, ¿no? Cuando antes nada más salían a la escuela, a alguna reunión, alguna fiesta con amiguitos, a lo mejor algún deporte que estén practicando, pues obviamente al estar solamente encerrados en casa
Yo sé que sí les cuesta trabajo, de hecho, pues tú también lo has de saber, que los niños han estado presentando como estas crisis de ansiedad, y sí, también se ven afectados tanto en esta crisis de ansiedad como en la cuestión de peso, de actividad física, también se ven muy afectados. Oye, y uno sí es la inactividad, como dices, los niños pues siempre están movidos, están más activos, como sea, corren, juegan en el recreo con sus amiguitos en la calle. Creo que ahora menos que antes, pero finalmente lo hacen. ¿Qué otras cosas son las que están llevando a que posiblemente podamos aumentar de peso durante la cuarentena? Puede ser la inactividad, como decías, el estrés, o que pues tenemos a la mano el antojito, o que de repente pues para matar el tiempo pues ya comimos alguna chuchería o nos damos más permisos. ¿Cuáles son, digámoslo así, los enemigos número uno que nos estamos enfrentando ahora para pues estar subiendo de peso? Pues mira, es digamos una combinación de todo, ¿no? Como estamos más tiempo en casa, pues tenemos como a la mano la disponibilidad de todos los alimentos. A veces vamos a la cocina, es fácil ir a la cocina y buscar algún alimento, ya sea por aburrimiento, porque nos entró el antojo, porque no sabemos qué hacer más que a lo mejor ir a la cocina, estar visitando todo el tiempo. Obviamente la inactividad física no es la misma, a pesar de que una persona sea un poco sedentaria o no realice actividad física, ahora estamos como al doble de los sedentarios, sí, ¿no? Que podemos llegar a hacer, porque no salimos a la calle para nada, no caminamos, estamos mucho tiempo sentados y mucho tiempo acostados. Y pues obviamente eso nos hace entrar más en ansiedad, más en antojo, más por comidas, como decía, por aburrimiento. Nos enfrentamos también ante otro problema, que sería el consumo de alimentos chatarra o de alimentos enlatados, que esto también nos hace, tienen ciertos aditivos, algunos alimentos ultraprocesados, tienen ciertos aditivos que nos hacen ser adictos a ese tipo de alimentos por su alta palatividad, por su alto sabor, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, nos vamos a ir sobre ese tipo de alimentos que nos causó una sensación muy agradable en nuestro paladar. Y eso también hace que sean alimentos ultraprocesados con alta densidad energética y pobre calidad nutricia. Entonces, lo único que nos están proporcionando son calorías vacías y no nos están nutriendo realmente. Esto es lo que también nos hace aumentar de peso. Otra cosa también es que, pues, también, ¿no?, la disponibilidad de alimentos. Nos vamos más sobre alimentos chatarra y no sobre alimentos que realmente sean nutritivos, que tiene que ver con lo que acabo de comentar. Entonces, es un conjunto ahora sí que de esas tres partes: la inactividad, la disponibilidad de alimentos y obviamente el estrés o la ansiedad que nos está causando, pues, esta cuarentena. Oye, Beatriz, qué bueno que tocas este tema sobre los enlatados. Pues muchos de nosotros, muchas personas están haciendo el súper y pues de repente por el tema de no salir mucho de casa, pues están llevando más enlatados justamente o comida procesada y demás. ¿Cómo sería tener una despensa de emergencia o incluso en nuestra despensa cotidiana, una despensa que nos pueda nutrir, una despensa de calidad? Mira, realmente podemos incluir varios alimentos que son nutritivos y que los podemos tener en nuestra despensa en buenas condiciones en conservación y que nos puede durar mucho tiempo, no nada más los enlatados. A lo mejor uno que otro enlatado, por ejemplo, el atún o algo de salmón, algún enlatado así por el estilo lo podemos llegar a tener. Pero la mayoría de los alimentos tienen que ser frescos o naturales, y para que duren un poco más podemos llegarlos a congelar. Por ejemplo, podemos comprar frutas y verduras, ya sean congeladas o naturales, llegar a casa, lavarlas bien, desinfectarlas y congelarlas. Y eso nos va a asegurar un buen tiempo de conservación en el refrigerador. Y por lo tanto vamos a tener una buena disponibilidad de estos alimentos en casa. Podemos también incluir lo que son las leguminosas, como el frijol, habas, lentejas,
que son que tienen muy buen aporte de proteínas, minerales, fibras, carbohidratos, pero también va a contener mucha fibra, que esto nos va a ayudar también a que tengamos más sensación de plenitud, que nos llene un poquito más. Aparte de que si las leguminosas lo combinamos con algún cereal integral, por ejemplo, si combinamos los frijoles con el arroz, tenemos una proteína de alta calidad biológica. Okay. Entonces, esto nos va a nutrir mucho más. Los cereales integrales como el avena, amaranto, quinoa, arroz integral, productos de origen de maíz, pues también nos van a dar mucha sensación de saciedad por la fibra que contienen. Oye, ¿es cierto eso que dicen que el arroz con frijoles es mejor que la carne o es puro mito? Es lo que te comentaba, que si combinamos esos dos alimentos, la calidad de la proteína va a ser mucho mejor, porque va a tener todos los aminoácidos esenciales que necesitamos para las funciones básicas de nuestro organismo. Entonces sí es muy muy buena. Obviamente también podemos consumir proteínas, por ejemplo, de origen animal, como el pollo, pescado, a lo mejor algo de huevo, quesos, carnes que sean blancas y que tengan un menor porcentaje de grasa, no que sean tan grasosas, que sean un poco más magras. Y también las semillas son muy buena fuente de proteínas vegetales, como los cacahuates, nueces, almendras, pistaches, que si los tenemos en refractarios o en envases de vidrio y bien conservados, nos pueden llegar a durar mucho tiempo sin necesidad de estar saliendo tanto al súper. Oye, que por cierto, seguramente ya estás viendo, ahí estás en pantalla, y para quien desee también una asesoría nutricional con la nutrióloga Beatriz, bueno, pues ahí están apareciendo sus datos de contacto, o escríbanle a su correo electrónico, o ahí están sus redes sociales para que se pongan en comunicación con ella y se queden en su peso durante esta cuarentena. Entonces, en resumen, lo mejor es alimentos naturales. Sí se valen algunos enlatados, pero no todos. Y nos estás dando un buen tip que es congelarlos. Pero digo yo que no soy experto en la cocina ni en nutrición. Luego cuando los descongelas no quedan aguaditos así medio feos. O no pierden propiedades, porque alguien puede pensar eso. Las propiedades en sí no se pierden. A lo mejor sí puede llegar a cambiar un poco su textura, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a lo mejor las frutas o las verduras. Si congelamos una fresa no va a tener la misma textura cuando la descongelamos, pero la podemos ya llegar a utilizar en licuados o a lo mejor en algún tipo de postre que la fresa esté licuada o incluso nosotros mismos podemos hacer una mermelada sin que tenga azúcar y ya podemos utilizar ese tipo de frutas que son congeladas. Lo mismo con las verduras. Oye, y por ejemplo, pues los niños, digo, también nosotros de repente un antojito o algo que pues se nos pueda ahí antojar para hacer una trampita, ¿se vale o de preferencia no? Mira, al final de cuentas debemos de aprender a comer de todo, ¿no? Eso también incluye pues los postres o los antojitos o cualquier cosa. Ahorita lo ideal es que realicen ese tipo de postres o de antojitos caseros en casa, que puedan utilizar a lo mejor alguna fruta que ya no esté tan madura, que esté disponible en la casa, con alimentos que sean que tengan en casa disponibles, pueden llegar a ser un postre saludable, nutritivo, y sí, de vez en cuando se vale. De hecho, a mis pacientes es lo que les comento, si lo consumen, pues qué mejor que disfrutar un postre, y sobre todo si es casero, siempre y cuando nosotros también sepamos cómo equilibrarlo en nuestra alimentación. Nuestra alimentación también debe de ser flexible para ese tipo de antojos, pero también tenemos que aprender a equilibrarlo en nuestra alimentación para que tengamos una alimentación variada, completa, equilibrada y que nos mantengamos en nuestro peso. Ok, yo pienso ahorita, regresando del corte, porque ya me dice Paquito que estamos por irnos, que la restricción es la fórmula para recaer. Pero bueno, amigos, no se despeguen, manden sus preguntas, ya nos están llegando algunas, aprovechen a la nutrióloga Beatriz para que las responda aquí en vivo. Ya volvemos, no se despeguen.
¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la nutrióloga Beatriz Centeno. Ella nos está hablando sobre cómo quedarnos en nuestro peso en esta cuarentena, porque seguramente muchos de nosotros de repente pues ya se nos ha ido ahí la mano en las porciones de la comida, en los postrecitos o en las trampitas y estamos subiendo. Finalmente nos decía la nutrióloga Beatriz, no a todos nos sucede, pero pues si te estás dando cuenta que ya se te está pasando la manita, bueno, pues manda tus preguntas, conéctate o dile a un amigo que se conecte o contáctate con la nutrióloga Beatriz. Ahí están apareciendo sus datos en pantalla para que puedan tener una asesoría nutricional. Manden todas sus preguntas, sus dudas, marquen al 800-911-6666. Nosotros como psicólogos somos la opción 3, pero también hay nutrición en la opción 4, hay médicos en la opción 5, la voz del doctor Simi en la 9, hay información sobre los productos y estudios, así que aquí van a encontrar en nuestro querido Simitel todas las opciones que necesiten. Y bueno, Beatriz, pues ya nos están llegando preguntas y saludos. ¿Te parece bien si las leemos? Claro que sí. Mira, Miguel Muñoz Reyes nos manda saludos. Deli Vivi, hola, saludos, muchas gracias por vernos. Blanquis Pérez, que es nuestra fan, déjame te digo, Betty. Hola, saludos, muy bien, muy buen tema. Rocío, hola. Pau dice, infortunadamente mucha gente está haciendo recortes económicos. ¿Cómo pudiera ser una comida completa que no sea costosa y accesible para las personas que no están teniendo un ingreso seguro? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, mira, lo ideal e incluso para economizar un poco en esta parte es comprar verduras y frutas de temporada. Las verduras y frutas de temporada son mucho más económicas que las que no lo son. Entonces, eso también ayuda a economizar un poco nuestros gastos en alimentación. Como decía, pues a lo mejor el arroz y los frijoles son mucho más económicos y tienen una proteína muy completa a comparación de la carne, ¿no? Incluso nos puede llegar a rendir más y pues obviamente tenemos una muy buena alimentación a base de productos naturales. Generalmente llegamos a gastar más en productos que no son esenciales y que son de pobre calidad nutricia, que si compramos alimentos que son naturales y que nos aportan nutrientes. Otra estrategia, digamos, porque estas son estrategias para economizar un poco más, es elaborar un menú familiar, ya sea semanal o quincenal. Podemos incluir incluso los gustos de toda la familia y a partir de ahí hacer una lista de alimentos para el súper, una lista de súper. Solamente lo que vamos a consumir y solamente lo que vamos a comprar. Y así vamos a economizar. También necesitamos reducir los desperdicios, tratar de que a lo mejor si me sobró algo de, no sé, si hicimos una ensalada con lechuga y jitomate y me sobró de la hora de la comida, pues a lo mejor esa misma ensalada la podemos utilizar en la noche. No sé, a lo mejor me puedo hacer un sándwich y la puedo incluir dentro de mi sándwich. Tenemos que también limitar, o más bien tratar de no desperdiciar de más, para que también podamos economizar. Oye, Beatriz, ¿qué es tan cierto es este mito de que es mejor ir al súper después de haber comido que con hambre? Eso es también otra estrategia para no pensar casi con el estómago vacío, ¿no? Porque si vamos al súper con el estómago vacío, vamos a comprar todo lo que en ese momento quisiéramos consumir. Entonces, generalmente nos vamos a ir por alimentos chatarra o a lo mejor alimentos que contienen mucho azúcar. Lo mejor es comer, ir al supermercado y ya pensamos sin el estómago vacío, conscientes de lo que vamos a consumir, conscientes de lo que tenemos que comprar sin comprar un exceso. Eso me encantó, no hay que pensar con el estómago vacío. Oye, Miguel Muñoz Reyes dice, si alguno perdió 1 kilo, yo lo tengo. Está muy bueno. Pero también Miguel nos pregunta, ¿qué opinión tiene el especialista de cocinar con aceite de oliva extra virgen? Fíjate que mucho se ha dado como la tendencia de cocinar con aceite de oliva extra virgen. Ese tipo de aceite, la verdad es que no resiste tanto temperaturas tan altas de calor. Entonces se oxida muy rápido, digamos que se quema, pierde todas sus propiedades.
Entonces, el aceite de oliva extra virgen es únicamente para consumo en crudo, ya sea a lo mejor en alguna ensalada, para aderezar alguna verdura, o a lo mejor utilizarlo para alguna vinagreta. Pero para cocinarlo, para cocinarlo, realmente no necesitamos utilizar el extra virgen. Podemos utilizar otro tipo de aceite que resiste más al calor, como el aceite de aguacate o el aceite de semilla de uva. Eso también resisten bastante al calor y tienen muchas propiedades. Ok. Oye, pues nos siguen llegando preguntas, Beatriz. Te dije que este tema iba a ser bueno porque pues yo creo que todos estamos de repente haciendo muchas trampas. Nos pregunta Adriana: hola, quisiera saber cuáles son las porciones recomendables del plato del buen comer. He leído cómo se conforma un plato del buen comer, pero poco sobre la medición de las porciones. Saludos. Y antes de que nos contestes, Rox González nos manda saludos. Lily Lemon también. Don Ají, gracias hermano por estarnos viendo. Saludos amigo, pues también saludos, espero verte pronto en el gimnasio también. Y bueno, nada más, ¿qué le podríamos decir a Adriana? ¿Cuáles son las porciones del plato de buen comer? Bueno, en cuestión de las porciones del plato del buen comer, regularmente están divididos en tres, ¿no? Lo que sería frutas y verduras, que tenían que ser suficientes, leguminosas y alimentos de origen animal, y lo que serían los cereales. Regularmente en un plan de alimentación siempre tiene que ser personalizado. Obviamente en una consulta indicamos cuántas cantidades de cereales, cuántas cantidades de origen animal o leguminosas y cuánta cantidad de cereales. Y se pueden medir tanto en gramos como en una forma casera, digamos, en tazas, o en medidas, por ejemplo, del tamaño de la mano, ¿no? Pero una recomendación general para una comida sería a lo mejor de verduras. Si juntamos las dos palmas de las manos, eso sería la porción de verduras. La porción de carnes o de alimentos de origen animal sería solo una palma de la mano, del grosor del dedo meñique. Y en cuestión de carbohidratos tendría que ser, dependiendo de la persona, 1 o 2 porciones, que por ejemplo si estamos hablando de arroz, sería del tamaño de nuestro puño de la mano, esa sería una porción. ¿Y si hablamos de tortilla? 1 o 2. ¿Dependiendo de? De cada persona. Ah, ok. Esta sí tendría que ir contigo, por ejemplo, con un nutriólogo. Sí, para tener un plan de alimentación personalizado y saber cuántas cantidades de ciertos alimentos tenemos que consumir, sí. Oye, ¿a poco tampoco en las verduras también no podemos exceder los 2 puñitos? Bueno, las 2 palmitas. Puede ser a lo mejor un poco más, pero digo, es como una recomendación general. Oye, por ejemplo, cuando hablamos de fruta hay veces que nos recomiendas la mitad de una o a veces una completa. ¿Cómo saber cuándo es la mitad y cuándo es completa? ¿O también depende de cada persona? Ahí depende un poco de la cantidad de azúcar que tenga la fruta y del índice glicémico de cada fruta. Generalmente, por ejemplo, las frutas que vienen en piezas, por ejemplo, manzana, plátano, mango, pera, dependiendo de su índice glicémico y de la cantidad de azúcar que contengan, pues puede ser de una fruta completa a media. Las frutas que tienen más alto índice glicémico es, por ejemplo, el plátano y el mango, ¿no? Que regularmente eso para una persona diabética se le limita un poco, no es que se le quite totalmente, pero sí se le pide que tenga cuidado porque ocasiona picos de glucosa en sangre, entonces esto no nos favorece para personas diabéticas. Ok. Oye, nos pregunta nuevamente Miguel, se me perdió, aquí está. ¿La fruta deshidratada es recomendable? Es una buena estrategia ahorita en este tiempo de cuarentena para consumir algún tipo de fruta. Obviamente su tiempo de conservación va a ser mucho mayor que una fruta natural, pero nada más ahí debemos de tener cuidado en si tienen azúcares añadidos o no. ¿Eso lo vemos que en la bolsita o cómo lo sabemos? En la información nutricional, en los ingredientes también, ahí viene si tienen una cantidad de azúcar añadido. ¿Y si nos las venden suelta, ahí sí ya no sabemos?
ahí sí ya no vamos a saber, pero lo ideal es también tratar de no consumir tanta fruta deshidratada. Por ejemplo, si sabemos que son plátanos, que a lo mejor es lo más común que venden deshidratado, eso obviamente por el plátano va a tener un poco más de azúcar. Entonces nada más es cuestión de medirlo todo en porciones y en cantidades adecuadas. Oye, te digo que nos siguen llegando preguntas, Beatriz. Nos pregunta don Agigles, mi gran amigo Jacel. Oye, ¿hay alguna forma o ustedes qué recomiendan para controlar los antojos? Ok, esa es una gran pregunta que Sí, creo que todo, estamos esperando. Varios se hacen. Pues en sí para controlar los antojos, regularmente una alimentación bien balanceada, bien proporcionada, no tiene por qué llevar hacia un antojo en específico, ¿no? Pero obviamente sabemos que a lo mejor existe este como desequilibrio nutricional que nos lleva hacia eso. Regularmente lo que yo les recomiendo a mis pacientes es que consuman a lo mejor, si es mucho su antojo de algún alimento, que lo consuman en cantidades mínimas y pues ya que lo disfruten prácticamente, ¿no? Pero que no se autosaboteen, como les digo. Si se les antojó helado, pues que nada más se sirvan una bolita de helado, conscientes de que pues es un antojo, que lo disfruten, pero que no se acaben el bote completo casi de 3 litros de helado, ¿no? Oye, que el otro día escuchaba de una psicóloga de una clínica justamente de trastornos alimenticios, que uno de los problemas por los cuales las personas caen o recaen mucho en su dieta o no la siguen es por la restricción. Justo lo que decías, no sé ahorita tú qué opinas, pues dicen, es que yo si como una cucharadita de pastel ya no paro y me lo tengo que acabar todo. Pero ella mencionaba que es porque tanto te estás limitando que cuando lo llegas a probar, lo deseabas tanto que te lo terminas. Pero es lo que decías, ¿no? Puedes considerarlo como un antojo, te lo puedes permitir sin llegar a abusar. ¿Tú qué opinas? Exacto. Incluso, digo, a muchos nos ha pasado, ¿no? Y me incluyo, que a lo mejor tenemos tanto antojo de algo que está restringido y al momento llegamos y lo queremos devorar todo. De vez en cuando debemos también como que de aprender a escuchar a nuestro cuerpo, aprender a escuchar la emoción que estamos teniendo en ese momento de ese antojo y también aprender por qué tenemos esa relación de ese alimento con esa emoción, ¿no? Y obviamente ahí pues podemos tener un mayor control tanto de nuestras emociones, tú lo sabes bien, como de nuestros antojos. Podemos llegar a consumir a lo mejor ese antojo sabiendo, como decía, conscientemente de que es un antojo, de que lo vamos a disfrutar en el momento y que podemos llevar nuestro plan de alimentación sin tanta restricción, pero que dentro de nuestro plan de alimentación a lo mejor es válido ese antojo y que nosotros lo podemos compensar con otro alimento, por ejemplo, en el caso del helado. Te voy a interrumpir, Beatriz, porque ¿qué crees? Se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Qué te parece si nos terminas de contestar ahorita que regresamos del corte? Ya volvemos, no se despeguen. Okay, perfecto. Queridos y mi amigos, seguimos transmitiendo aquí en vivo con la nutrióloga, perdón Beatriz, entonces están cambiando la profesión, Beatriz, que nos está hablando sobre cómo quedarnos en nuestro peso durante esta cuarentena. Siguen mandando saludos, Cris Blanco nos manda saludos, Aces Candón López nos manda saludos, Bianca Recinos nos dice hola, Alma Conde, saludos, te está viendo mi mamá, gracias tía por verme. ¿Quién más? ¿Qué más? Bueno, por aquí nos siguen llegando preguntas. Evelyn, gracias por vernos. ¿Cómo se le puede dar una comida balanceada a un diabético que no desea comer? Bueno, pues justo platicábamos ahorita con Beatriz que
se aleja un poquito del tema, pero pues contacta con ella, ahí están sus redes sociales, su correo electrónico para que te pueda dar una mejor asesoría, porque supongo que esto ya es un tema muchísimo más específico, ¿no, Beatriz? Así es, tiene que ser pues obviamente más personalizada. Y, bueno, esta creo ya la leímos. Bueno, entonces nos estabas justamente comentando de ser conscientes de que no debemos de caer en el hambre emocional, ¿no? Ser conscientes de que es un antojo, que nos los podemos permitir para que cuando lo probemos no nos atasquemos de ese pastel o esa dona o esa torta o eso grasoso, pero siempre siendo como muy conscientes, identificando que no es hambre, no es hambre, sino pues es antojo. Así es, y que también tengamos como mucha conciencia de que un plan de alimentación no tiene por qué ser tan restrictivo, siempre puede ser flexible, porque al final de cuentas la alimentación es un vínculo tanto social, emocional, económico, o sea, está la alimentación en todas partes, ¿no? Y muchas veces puede depender, en este caso ahorita de la cuarentena, depende al 100% de nosotros, ¿no? Pero anteriormente a la cuarentena, que teníamos reuniones, eventos sociales, que la fiesta, el cumpleaños, etcétera, pues a lo mejor ahí la alimentación no depende tanto de nosotros, porque va a depender de la persona que prepare la alimentación para la ocasión, ¿no? Pero pues que podemos consumir ese tipo de alimentos sin restringirnos tanto, y nosotros pues hacer los ajustes que sean necesarios en nuestra alimentación para que calóricamente no sea un impacto negativo y que no cause tanto repercusión ni en nuestra nutrición ni en nuestra salud. Pero al final de cuentas tiene que ser un plan de alimentación balanceado, equilibrado, y que también incluye la parte de flexibilidad. Oye, que justo ahorita que mencionabas sobre equilibrar las porciones, si de repente yo sé que, no sé, en la noche voy a ir a cenar y es pizza, a lo mejor durante el día me puedo restringir de los carbohidratos o las grasitas que nos habías mandado para al final de la noche, o cómo darnos de repente esos permisos sin vernos tan afectados. Así es, tenemos que de cierta manera tratar de compensarlo, ¿no? Si sabemos que vamos a ir a cenar la pizza, pues como bien dices, tratamos de reducir un poco la cantidad de carbohidratos que vamos a consumir o de las grasas que vamos a consumir, para que en la noche pues nos demos como que ese lujo de consumir la pizza. Ahora bien, no nos vamos a acabar una pizza entera en una sentada, lo podemos equilibrar, a lo mejor consumiendo 1 o 2 rebanadas de pizza, y a lo mejor también incluyendo algo de verduras o algo de ensalada. Ahí también entra mucho, como decía, la alimentación consciente de las porciones. Okay. Oye, te digo que nos siguen llegando preguntas, y esta pregunta es chistosa. Bueno, comentario es chistoso, pero nos va a dar pie a la siguiente pregunta. Dice, mi vecino me recomendó comer más para que el coronavirus nos agarre gorditos. Pero ahorita, cuando iniciamos el programa, nos hablabas de una alimentación que nos ayudara físicamente a mejorar tal vez nuestras defensas. ¿Se puede? Bueno, así es, o sea, una alimentación saludable, más allá, digamos, del peso, nos ayuda a estar saludables y tener un buen estado de nutrición, ¿no? Justamente hoy veía que la OMS comentaba que la segunda causa por la cual puede haber un contagio de coronavirus es por la obesidad. Y desgraciadamente somos uno de los primeros países en obesidad tanto infantil como en adultos. Entonces, obviamente, pues va a haber varios contagios y pues nos agarra, digamos, mal parados, ¿no? Porque estamos en una población, en un país donde hay mucho índice de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de muchas comorbilidades que vienen a raíz de una mala alimentación. Entonces creo yo que este es el momento en el que debemos de tomar conciencia de lo que estamos haciendo por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra salud, por nutrirnos bien. Que a lo mejor los alimentos que estemos comprando ultraprocesados no nos están beneficiando ni en nuestra salud, ni en nuestro peso, ni tampoco a mejorar nuestras defensas, ahorita que es el tema principal. Entonces, una buena alimentación nos va a ayudar a tener un peso sí saludable, pero más allá del peso saludable, a tener un buen estado de salud,
que si tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, que nuestra diabetes puede estar bien controlada para que no desarrolle otro tipo de enfermedades por una diabetes descontrolada. Entonces sí, la alimentación es fundamental y es un buen momento para tomar conciencia y tomar cartas en el asunto y mejorar a partir de esto nuestra alimentación. Entonces que el coronavirus mejor no nos agarre gorditos, ¿no? Pues no, porque nos agarra mal parados. Qué Sí. bueno fuera que a lo mejor nos agarrara, como dicen, gorditos y bien nutridos y con buen estado de salud, pero es todo lo contrario. Exacto. Oye, Blanquis Pérez nos pregunta, a ver si le puedes responder, o si no que te contacte. Dice, ¿un niño de 3 años que casi no come, se le debe obligar? Bueno, lo comento rápido. Hay que ver obviamente la causa por la cual el niño no está comiendo, no quiere comer, y obviamente hay que entender una cosa: el niño va a comer de acuerdo a su capacidad gástrica. No es lo mismo, o no querramos darle un plato como si fuera a comer una persona adulta a un niño de 3 años, porque obviamente no lo va a aceptar. Aparte hay que saber pues sus gustos, sus preferencias, los horarios en donde tiene apetito, tiene hambre, para poder aprovechar y darle de comer adecuadamente. Ok. Algo que yo le podría sugerir a Blanquis Pérez, algo que nos dice un autor que se llama Vidal Schmil, que es el que escribe Disciplina Inteligente, que te recomiendo, Blanquis, que lo puedas leer para profundizar en este tema. Nos dice que cuando un niño no quiere comer o no quiere comer mucho, respetes de cualquier forma el que se siente en la mesa con ustedes, aunque no coma. Tiene que ir él psicológicamente estableciendo sus horarios. Entonces, aunque no come mucho, que no se vaya a jugar, que no se vaya a hacer otra cosa, que esté con ustedes en la mesa, que la mesa tampoco se vuelva un campo de batalla para que no sea entonces contraproducente, pero eso es también una estrategia a nivel psicológico que pudieras hacer. Perdón que te interrumpa, pero y como dices, hacer que la comida sea algo agradable, porque Exacto. si no, de lo contrario, menos va a querer comer el niño. Entonces, tratar de no regañarlo, tratar de que la comida o el ambiente en la comida alrededor de la mesa sea agradable. Oye, y esta idea de hacer los alimentos con figuritas y eso, yo sé que es más chamba de por sí, pero ¿también resultaría buena idea? Pues también resultaría, hay niños que a lo mejor sí les llaman la atención, hay niños que no, pero pues hay que interactuar con el niño para saber qué es lo que le gusta. Otra forma podría ser que involucrar al niño en pequeñas actividades que tengan que ver con la alimentación. El juego es fundamental, de verdad. A ver, yo me he quedado maravillado con mi bebé. Ahora les cuento el chisme, amigos. Le estamos enseñando a ir a ir al baño, y con sus Snoopies, con sus amigos en la taza. Es maravilloso. El juego para los niños es fundamental para el aprendizaje, para el desarrollo y el crecimiento. Entonces, a través del juego también, como dice Beatriz, y que ahorita me dio la idea, puedes irlo orillando a que tenga mejores hábitos alimenticios o pueda comer mejor, ¿no? Betty, ¿qué crees? Se nos fue el tiempo otra vez. Ya volvemos en nuestro último bloque. No se despeguen. Okay. Bien, queridos siminautas, estamos de regreso. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Seguimos platicando ya en nuestro último bloque con la nutrióloga Beatriz. Pues nos está hablando de cómo mantenernos en nuestro peso. Por cierto, se me estaba pasando las preguntas que me hicieron llegar a través de mi WhatsApp. Andrés nos preguntaba si la dieta que llevaba normalmente es suficiente para mantenerse en su peso, y también un gran amigo, Gonzalo, nos preguntaba, bueno, nos dice que hagamos un programa después de la cuarentena de cómo regresar a nuestro peso. ¿Cómo ves? Estaría bastante bien. No, y entonces le respondemos rápido a Andrés. La dieta que llevaba normalmente, ahora pues sin salir, sin tener tantas actividades, ¿es suficiente para mantenerlo en su peso? Pues mira, realmente si cambió mucho la actividad física antes de la cuarentena,
obviamente tiene que haber un ajuste en sus requerimientos nutricionales diarios, porque pues obviamente la actividad física sí cambió mucho de a como estábamos en nuestras actividades diarias a ahorita que estamos pues prácticamente encerrados, sedentarios. Entonces sí tiene que haber un ajuste de sus calorías, de sus requerimientos diarios, pero ya va a depender de cada persona también. Ok, entonces que te contacte. Por aquí Angie García, eres el mejor hermano, muchas gracias, mi hermana. Okay. Nos pregunta nuevamente Miguel, ¿el comer fuera de nuestros horarios habituales nos hace subir de peso o comer cuando ya se nos pasó el hambre? El comer en horarios que no son habituales sí nos puede llegar a afectar un poco. ¿Por qué? Porque precisamente se está perdiendo mucho estos horarios. A lo mejor se están levantando tarde, desayunan tarde y a lo mejor comen en cantidades abundantes y a lo mejor nada más hacen 2 comidas al día o consumen alimentos chatarra por los antojos. Entonces creo yo que sí es necesario como establecer horarios de comida y también de colaciones, establecer horarios de despertarse y también de irse a dormir para que podamos seguir respetando estos hábitos y que no afecten en nuestro peso, sino de lo contrario sí podrían llegar a afectar, ya que pues obviamente está alterando pues todo nuestro ciclo metabólico. Que entonces no es un mito. Por aquí nuevamente Jacel nos pregunta, ¿qué tan cierto es que el café con canela o el té verde sirven como quemadores naturales? Lo que es el café y la canela o el té verde ayudan, bueno, son como un potencializador para acelerar nuestro metabolismo, realmente. Ayudan, hay personas en donde sí se ha visto buenos resultados con este tipo de bebidas, a lo mejor en algunos no, todo depende de cada persona y de la susceptibilidad que tengan por ejemplo, a la cafeína. Tampoco es que de repente nos tomamos la jarra de café y vamos a estar delgadísimos, ¿verdad? Sí, no, sí. Y aparte, pues obviamente se recomienda, o muchas personas lo recomiendan, que tomen café o té verde cuando hacen ejercicio para también sudar un poquito más. No quiere decir que quemes grasa al momento de sudar, sino que tu metabolismo se está acelerando. Y un metabolismo acelerado, pues sí puede llegar a oxidar un poquito mejor las grasas. Pero bien, como bien dices, no es que te tomes el litro de café y ya vas a quemar muchísima grasa. Ok, también, bueno, Diana Estrada nos dice, excelente tema, muchísimas gracias, Diana, por estarnos viendo. Pues se nos está yendo el tiempo, Beatriz. Ya para ir cerrando, entonces, ¿cómo es que sería una buena alimentación en esta etapa de cuarentena? Mira, una buena alimentación, como lo comenté hace rato, pues obviamente tenemos que incluir frutas y verduras, por lo menos unas 5 raciones al día de diferentes colores para que tengamos diferentes nutrientes de estos alimentos. Incluir cereales integrales, no hay que irnos por cereales refinados, que son los blancos o azúcares simples. Incluir, pues obviamente, como decía, proteínas de origen animal, pero de que sean blancas o que sean magras. Tratar de disminuir o evitar el consumo de embutidos o enlatados y comida chatarra o ultraprocesada, que como ya comenté, pues son alimentos que tienen una alta densidad energética pero pobre calidad nutricia. Y pues también consumir lo que son oleaginosas o las semillas, cacahuates, nueces, almendras, que también nos ayudan y tienen muchos minerales y vitaminas que nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico. Oye, y obviamente también tomar agua, tratar de evitar las bebidas azucaradas y el alcohol, porque también es todo un tema. Oye, ¿es cierto esto de que el agua engaña el hambre? ¿Es bueno eso o no? Más bien yo creo que hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Hay que saber qué sensación tenemos, si tenemos sed o si tenemos hambre, porque muchas veces no es hambre, es sed, pero no lo sabemos diferenciar. Entonces para eso también hay que aprender a escuchar nuestro organismo. Por obvio que parezca, ¿verdad? Ajá. Oye, yo sé que a lo mejor esto es un tema más de tu hermana Carmen, a quien le mandamos un gran saludo, ojalá que nos esté viendo y que también esté bien por allá. ¿Se recomienda algo de actividad física, aunque sea dentro de casa? ¿Algo que nos pudiera sugerir así a grandes rasgos? Sí se puede realizar actividad física aún estando en casa. Ahorita tenemos la gran ventaja de tener dispositivos
que nos permiten bajar aplicaciones o ver videos a través de muchas plataformas. Y también podemos utilizar, no sé, herramientas que tengamos en casa, no sé, por ejemplo, aunque si queremos hacer algo, por ejemplo, de pesas para masa muscular, pero no tenemos en sí nosotros las pesas, podemos utilizar a lo mejor botellas de agua y rellenarlas con a lo mejor algo de tierra, y eso que sean nuestras pesas. O por ejemplo en cuestión de cardio, dependiendo de la disposición de cada persona y también de la capacidad de cada persona, podemos saltar cuerda, podemos bailar, podemos hacer una rutina de cardio sencilla en casa. O sea, tenemos la gran ventaja de tener el internet para que nos ayude a encontrar rutinas fáciles, sencillas de hacer en casa y en la capacidad de cada persona. Excelente, así que no hay pretexto. Rápidamente, Beatriz, ¿cómo te podemos contactar? Ya que han estado apareciendo tus datos ahí en pantalla, pero pues para que los hagas mención también. Ok, pues ahorita estamos por medio de videoconsultas o a través de online desde la comodidad de su casa para recibir una asesoría nutricional 100% personalizada a través de mi página de Facebook, que es Vida Saludable, Asesoría y Educación Nutricional. También a mi correo electrónico, que es vidasaludable@nutrióloga.me, y también por Instagram. Y también ahorita todas las personas que se quieran unir a una comunidad que nos interesa nuestra alimentación, que queremos aprender de una alimentación saludable, hay un grupo de WhatsApp. Excelente. Que constantemente estoy subiendo información y tips de cómo llevar una alimentación saludable. Me pueden mandar un mensaje al 5534-974019. Es sin costo para todas las personas que estén interesadas en tener una vida más saludable. Pues ahí está, queridos Siminautas, es una comunidad gratuita ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de la nutrióloga Beatriz, por si se quieren unir. Además, ya si quieren algo personalizado, me imagino, pues vaya a una consulta con ella, que además es de costo muy accesible y es bastante buena, lo puedo avalar, porque ella me está llevando a mí también. Betty, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. En menos de un minutito, una conclusión para nuestros queridos Siminautas. Pues ahora sí que, como comentaba hace rato, es necesario, es el momento de tomar conciencia de lo que estamos haciendo o de lo que hemos hecho por nuestra salud, por nuestra nutrición, y tomar conciencia de que de aquí en adelante, pues obviamente las enfermedades cada vez van a ser más de mayor propagación y más difíciles de erradicar. Entonces es necesario tener un buen estado de salud, un buen estado de nutrición, para pues obviamente no ocupar los servicios de salud. Y la clave está todo en la prevención y en la educación. Si tenemos prevención y educación en la forma en cómo nos alimentamos, pues podemos evitar muchísimas cosas, ¿no? Muchas enfermedades. Pues ahí está, prevención y educación. Beatriz, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros. Es un tema por demás interesante. Tuvimos un montón de llamadas, te lo dije. De verdad, muchísimas gracias. Y regresando a la cuarentena, tenemos que hacer uno ya aquí juntos sobre cómo regresar al peso. Muchísimas gracias. Sí. Presencial ya será. Gracias a ti, gracias a ustedes, queridos Siminautas, por habernos acompañado desde sus casas. Ojalá por lo menos esta horita ya se haya hecho un poco diferente de tanto encierro, se hayan distraído un poquito y también se hayan llevado algo bueno para sus casas. Recuerden que el siguiente jueves también es jueves de Simichat y no se les olvide que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima.